Hola, hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Es un gusto compartir con ustedes esta clase del día de hoy, en que vamos a empezar pues la segunda unidad, en la que nosotros abordaremos un tema nuevo que corresponde a la segunda unidad, como es el proceso de socialización. El proceso de socialización nos conlleva tanto a estudiantes como docentes a pensar de que las personas desde que nacemos tenemos un proceso de vida, Este proceso de vida se da desde las organizaciones de nuestro núcleo familiar. Es decir, que desde nuestra familia nosotros aprendemos los valores, aprendemos a aplicar la empatía social a través de nuestros familiares. Ellos son los que conforman la primera organización social, que es la familia. Y desde la familia se inicia prácticamente el proceso de socialización, que todo este proceso nace en concordancia con la unificación familiar. Es decir, las personas nos socializamos desde la familia, ¿no es cierto? Con el hijo se socializa con la mamá, con el papá, y viceversa, el papá con el hijo, la mamá con el papá, y el hijo con la mamá y el papá. Esto se va cumpliendo este rol del proceso de socialización. Ahora veamos algo muy importante que ustedes también deben conocer, ¿no es cierto? Bueno, a lo largo de la historia existen muchos teóricos clásicos, modernos, contemporáneos, que se han dedicado a investigar cómo es el verdadero origen, cómo es el verdadero proceso de socialización, ¿verdad? Existe una investigadora, Zuria Martínez. En el 2010, ella expresa que la socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto, son dos procesos completamente en su meta final, pero distintos en su origen e interés y mecanismo de actuación. Uno es el interés de la sociedad y otro el interés del individuo. Entonces, miren ustedes, aquí esta investigadora nos está hablando de dos procesos de socialización, ¿no es cierto? El proceso del individuo, es decir, la persona, cómo se ha ido formando a medida que ha ido creciendo, cuáles son las primeras educación que ha ido recibiendo esta persona y cómo se ha ido esta persona formando con la ayuda de la familia y formándose con la ayuda de los profesores, formándose con la ayuda de la sociedad. En cambio, el proceso de socialización de la sociedad es en que el individuo se relaciona con la sociedad. Es decir, hay el contacto directo entre la persona y la sociedad. Con ellos se intercambian ideas, hay mucho que contar, chistes, fábulas, cuentos, comentarios positivos, comentarios negativos, se socializa, qué viste en la televisión, qué viste en la novela, qué leíste en la prensa. Es decir, hay muchos intercambios de conocimiento, hasta también ellos se preguntan qué comiste hoy, que en mi casa yo comí lo de acá, el otro dice, pero yo en mi casa comí mejor. Mire, entonces la sociedad inicia el proceso de socialización en ese sentido. Por lo tanto, son dos procesos complementarios en su meta final, pero distinto en su origen. ¿Por qué nos hablan aquí que es esta investigadora que es distinto en su origen? Claro, porque uno, mire, nace desde la primera escuela de la vida, que es la familia, ¿no es cierto? Y el otro, en cambio, se forma a medida de que la persona ya va estableciendo sus primeros contactos cuando ya tiene 5 o 6 años que comienza a ir a la escuela
ya comienza a hacer su proceso de socialización con la sociedad. Entonces, intereses y mecanismos de actuación. Uno es el interés de la sociedad y el otro el interés del individuo. Miren, es decir, que cuando las personas se interesan por el adelanto de una sociedad, se multiplican la fuerza y buscan un interés que logre salir adelante con la sociedad y asimismo también que esa persona logre salir o logre despegarse como individuo, es decir, que comience a evolucionar de manera lógica, siempre y cuando teniendo una buena formación educativa, que desde la escuela, colegio, universidad, se va formando la persona. Esto es sumamente importante, porque las personas están presentes en cada uno de los lugares, escuela, universidad, colegio, y se inicia el proceso de socialización. Entonces, el proceso de socialización, ¿verdad? Es una disciplina, Ustedes pueden observar este gráfico, que lo escogí porque me gustó mucho, porque nos indica que el proceso es una disciplina, porque las personas debemos tener disciplina. Y si tenemos disciplina, tenemos personalidad, ¿verdad? Tenemos personalidad, tenemos sociabilidad, tenemos aprendizaje social. Miren que aquí no habla del aprendizaje social, o sea, ¿qué aprendemos nosotros de la sociedad, no es cierto? Tenemos instintos, ¿verdad? También tenemos instintos buenos que van a beneficiar a nuestra sociedad y a beneficiarme a mí como familia. Todo esto desarrolla dependencia, ¿verdad? En la persona. La persona ya cuando ya va teniendo uso de razón, va tomando una dependencia que va actuando por sí solo. El proceso de socialización, también nosotros encontramos agresiones, también encontramos logros, encontramos motivación, ¿verdad? De la gente. Encontramos también que las personas aplican mucho los valores. Y estos valores son cívicos, éticos y morales que siempre se ponen en práctica para que haya una empatía social, ¿verdad? También aprendemos buenas costumbres. Esta buena costumbre es parte de la cultura tradicional, ¿verdad? Sociocultural. ¿Por qué? Porque estas buenas costumbres nacen desde la familia, porque desde la familia comienza a ver la interacción familiar, la interacción con la sociedad, y esto también conlleva a que nosotros, durante el proceso de socialización, cumplamos las normas, cumplamos el autocontrol y también nosotros tenemos que tener habilidades sociales. Habilidades sociales se refiere a que la persona debe ser muy hábil para conversar en grupos, para formar grupos de trabajo en beneficio de mi sector, de mi barrio, de mi ciudad. Y todos estos valores que se han aplicado aquí va a cumplir y va a elevar el autoestima a mí como individuo y a la sociedad en sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la sociedad se da cuenta de que hay una persona que toma la iniciativa, que aplica los valores y que siempre está pensando en el bienestar de su gente. Eso es sumamente importante en este proceso de socialización, ¿verdad? Si bien es cierto, muchos investigadores consideran que esta definición se hace referencia a la interacción, porque se trata de un proceso bidireccional. El sujeto recibe influencia del medio y a su vez él también tiene influencia sobre este. Miren ustedes que aquí nos habla que es un proceso de definición de interacción bidireccional, es decir, que hay un aporte tanto del individuo como de la sociedad. Hay integración en la sociedad, ¿no es cierto? Hay adquisición del carácter social, es decir, que la persona aprende de la sociedad y la sociedad también aprende de la persona. Hay la internacionalización de la forma, es decir, la persona aprende desde las formas
de generar procesos educativos desde otros países. Hay adquisición de la cultura. La adquisición de la cultura, ¿cómo la logramos? La logramos aprendiendo desde la escuela, colegio, universidad. Nosotros estudiamos mucho cómo es el proceso de culturalización en cada uno de los países. Y eso ustedes tienen que saber ustedes. Por ejemplo, cuál es el proceso sociocultural del Ecuador, ¿verdad? Quiénes fueron sus primeros aborígenes, quiénes fueron las primeras tribus que habitaron en el Ecuador. Entonces, todo ese es parte del proceso de socialización. El proceso de socialización, por lo tanto, lleva consigo dos aportaciones fundamentales para el desarrollo del psicosocial del individuo. Miren, lleva dos aportaciones fundamentales para el desarrollo psicosocial del individuo. ¿Cuáles son esas aportaciones fundamentales? Veamos lo siguiente. Dice la primera, suministra las bases para la participación eficaz en la sociedad, posibilitando que el hombre haga suya la forma de vida prevalentes en el medio social. Es decir, que el hombre, ¿verdad?, hace su participación eficaz en la sociedad, que el hombre hace su forma de vivir, él mismo, ¿verdad?, se va formando y dice, a ver, yo quiero ser una persona bien formada, quiero ser una persona que quiere ayudar a mi barrio, a mi sector. Entonces, desde mí fluyen las ideas para formar grupos sociales, por sectores, formar líderes sociales. Entonces, miren ustedes que se inicia también desde el individuo. Y el número 2 dice que hace posible la existencia de la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de ella amoldamos nuestra forma de actuar a la de los demás, compartiendo los esquemas a lo que podemos esperar de los demás y lo que los demás pueden esperar de nosotros. Es decir, que yo tomo la iniciativa, ¿no es cierto? Y yo comparto con la sociedad y yo digo, miren, tengo esta idea, ¿qué les parece? Nos reunimos en un barrio, en un sector, yo tengo esta idea, ¿por qué? Para que, y la voy a poner para su conocimiento, para que ustedes me digan y nos unamos para ver si la hacemos realidad, que esta idea va a ser en beneficio del desarrollo social de mi barrio, de mi pueblo, de mi sector, mío como estudiante, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser mío como estudiante? Porque, por ejemplo, yo vivo en un sector donde no hay internet, ¿verdad? Pero yo, como estudiante que me estoy formando, yo presento a la comunidad una propuesta, ¿verdad? De que el gobierno de turno, ¿verdad?, nos ayude con una sala de internet en un lugar donde es imposible llegar con el internet, pero hay que presentar un proyecto, hay que presentar una alternativa de solución, y eso lo hacemos con nuestra gente, con nuestro barrio. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas se unen, todo se logra. Entonces, miren ustedes que el individuo está compartiendo los esquemas de lo que podemos esperar, y lo demás depende de la propuesta que haga uno, porque miren, el estudiante soy yo soy el que estoy aprendiendo cómo generar empresas, cómo generar ideas. Es decir, tengo que ser creativo para que la gente me entienda. A eso se refiere el proceso de socialización. Además, hay otro autor que considera un aspecto muy importante, ¿verdad?, como Antonio Marín Lucas, que él sustenta que en el proceso de socialización partimos de una noción general de la socialización como proceso por el que un individuo se hace miembro funcional de una comunidad, adquiriendo la cultura que le es propia. Es decir, socialización es el proceso de adquisición de una cultura. Lógico, miren, lo que yo les indicaba anterior a esto, es que el individuo se hace un líder social. El líder social, los líderes sociales no se forman de la noche a la mañana. Los líderes sociales nos formamos en base a conocimiento, en base a cultura, en base a lectura, porque nosotros somos los que estamos aprendiendo y nosotros somos los que nos estamos formando y nosotros somos los que debemos presentar propuestas alternativas de solución.
¿Por qué? El líder social, ¿verdad? Debe tener dominio específico, naturaleza de la relación, es decir, que debe saber relacionarse con la gente, debe tener una excelente conducta para que la gente lo entienda y lo comprenda. Y esto nos genera resultados esperados, ¿no? Que son los mecanismos de socialización, las metas a cumplir, los logros de desempeño, los logros de aprendizaje, que lo vamos a adquirir durante todo el proceso que nosotros estamos aprendiendo. Además, desde nuestro enfoque, pues veremos cómo la sociedad va moldeando a los individuos, pero deseamos huir de esa enfermedad moderna que ha sido llamada sociologismo, consistente en una firme voluntad de explicar todos los fenómenos. Es decir, que las personas no debemos quedarnos estancadas en una sola teoría, por ejemplo, en los aportes teóricos clásicos, por decir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar más información para conocer cuál ha sido el verdadero proceso de socialización que se ha dado a lo largo de la historia. Esto es importante, señores estudiantes, que ustedes conozcan en sí, ¿verdad? Y cuáles han sido los tipos de socialización que se han dado, ¿no es cierto? Entonces, este proceso se llama, ¿verdad? Socialización primaria y socialización secundaria. Son las etapas que cumple el proceso de socialización. Y la socialización primaria, ¿cuáles empiezan? Desde la infancia, ¿no es cierto? Desde la infancia, ¿por qué? Porque nosotros ya desde la infancia comenzamos a relacionarnos con nuestra familia, con nuestros compañeros de la escuela, universidad, colegio, ¿no es cierto? Y esto nos genera a nosotros fortalezas, ¿verdad? Fortalezas imprendicibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ante la sociedad ya estamos presentándonos para que la sociedad nos mire desde otro punto de vista, de otra manera, ya nos mide nuestro conocimiento en base a nuestros estudios que vamos avanzando. Y la socialización secundaria, ¿verdad? Es cuando ya la persona ya está en plena madurez, cuando ya el estudiante ya entiende su verdadero uso de razón. Recuerden ustedes que Piaget habla de que el estudiante hay que ayudarlo mucho para que llegue a la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Entonces, cuando Piaget habla de esta situación, se refiere a que el estudiante ya debe adquirir madurez para que el estudiante no siga siendo débil, no siga siendo imprescindible, es decir, que tiene que salir por sí solo adelante y pueda alcanzar un verdadero objetivo que él se proponga. De esta manera, nosotros vemos que el proceso de socialización, en un análisis detenido del concepto de socialización, se sugieren siempre tres aspectos importantes, ¿verdad? Vamos a ver nosotros cuáles son esos tres aspectos importantes que nos sugiere. Uno, la adquisición de la cultura. Aquí nos vamos a referir a los conocimientos de los modelos, de los valores y símbolos. Cuando nosotros hablamos de la adquisición de la cultura, es decir, que la persona tenemos que tener conocimiento de la cultura, cuáles fueron los modelos de cultura que existieron anteriores a nosotros, qué símbolos utilizaban esas culturas, ¿no es cierto? Eso se llama proceso sociocultural. Y el otro se refiere a la integración de la cultura en la personalidad hasta el punto de no sentir el actor el peso del control social. Es decir, que la persona va adquiriendo la cultura en la personalidad suya, ¿verdad? En la personalidad suya, porque usted está recibiendo los conocimientos, usted se está formando y usted está ya receptando la información, cuál ha sido
la adquisición de la cultura durante mi formación. Y luego tenemos nosotros el tercero, que sería la adaptación al entorno social. Las personas tenemos que adaptarnos al entorno social, es decir, yo no sé si ustedes recuerdan, que en muchos lugares a veces las personas tienen que emigrar de un lado a otro, ¿verdad? Entonces esas personas le da miedo ir a vivir a ese barrio o a ese sector. Por eso es que nos habla del proceso de adaptación al entorno social. Es como cuando ustedes recién fueron a la escuela y usted, cuando era niño o niña, no quería ir a la escuela, decir, no, yo no quiero ir a esa escuela porque me han contado que las profesoras son bravas. Yo quiero ir a la escuela de acá porque me dicen que esa escuela es para gente de la alta sociedad. Yo quiero ir mejor a la otra escuela, ¿verdad? Entonces, las personas tenemos que adaptarnos al entorno social. Y también cuando hablamos de adaptarnos al entorno social, nos referimos que nosotros, el rol que desempeñamos dentro de la sociedad debe ser muy importante, porque la importancia de la socialización en la educación actual está en que la persona quiera aportar desde su punto de vista a cambiar el proceso de socialización que hasta ahora no ha sido y no ha tenido el repunte verdadero que debería tener ante la sociedad, porque yo veo muchos grupos sociales que están desorganizados, muchas organizaciones siguen desorganizadas y esto nos conlleva a que nosotros maduremos un poco más y nos adaptemos al entorno social que nos rodea, ¿verdad? Luego de esto, el segundo mecanismo de la socialización sería la interiorización o internacionalización de la realidad. Es decir, que las personas tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro medio y de todo lo que está pasando fuera de nuestro medio, ¿no es cierto? De toda la realidad de las cosas. Es decir, la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa un significado. Por ejemplo, ahora, vean ustedes, estamos en este proceso de la pandemia donde todo el mundo estamos psicológicamente temerosos, no queremos salir de la casa. Este es un proceso que nosotros nos enteramos qué pasa en nuestro país y qué pasa fuera de nuestro país. A eso se refiere la internacionalización, ¿verdad? O sea, cuando uno manifiesta lo que está sucediendo en su lugar o fuera de su lugar. La persona se vuelve subjetivamente significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está informada y está actualizada de todo lo que está ocurriendo. El proceso de socialización ha tenido a lo largo de la historia una serie de luchas que se mueven en torno a la pregunta de quiénes somos. Y es aquí precisamente donde se puede decir que el sujeto es un ser de vínculos y es mediante ellos que el hombre va conformando su subjetividad a partir de la experiencia que vive con el otro, ¿no es cierto? Yo les he puesto allí a ustedes varias imágenes para que ustedes vean cómo el hombre se va relacionando, ¿verdad? Cómo el hombre se va interaccionando con la sociedad para tratar de aportar desde la ciencia un verdadero conocimiento. ¿Cuáles son las principales características de la socialización? Las principales características que tiene el proceso de socialización son la socialización como capacidad para relacionarse. Es decir, mire, las personas debemos tener capacidad para podernos relacionar con otra persona o con la sociedad en sí. 2, la socialización como vía de adaptación a las instituciones.
las personas debemos adaptarnos a las instituciones, es decir, que debemos tener nosotros y estar seguros de que cuando vamos a una institución, vamos a trabajar, vamos a estudiar, debemos adaptarnos a esa institución. La tercera sería que la socialización es una inserción social. La socialización es convivencia con los demás, es decir, que las personas nos insertamos con la sociedad, convivimos con la sociedad, nos relacionamos, caminamos por los parques, vamos a lugares recreacionales, hacemos grupos comunicativos para que haya la interacción. Y el cuarto, la socialización cooperativa, que es el proceso de personalización. Cuando nosotros hablamos de la asociación cooperativa es cuando ya hay grupos sociales que se forman, se organizan de manera coherente y todo en busca de un mismo objetivo. Y la socialización es aprendizaje. ¿Por qué la socialización la consideramos como un aprendizaje? Porque las personas, a medida que interaccionamos, a medida que nos relacionamos con los demás, aprendemos. Muchos aprenden de mí y yo aprendo de lo que usted me cuenta, ¿verdad? Es decir, aquí hay el cruce de ideas. Tú me cuentas y yo te cuento. Ese es el proceso de socialización que tenemos y espero que a ustedes les haya quedado claro cómo es el verdadero proceso de socialización. Muchas gracias, queridos estudiantes. Ha sido para mí un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Esperamos verlo muy pronto en la siguiente clase.